Siendo Ana María una persona que estudió para ser docente, desde su percepción, Ana María, ¿qué relevancia tiene el docente en el proceso educativo? Cuando veía eso me tocó mucho porque yo pienso que en la medida que el docente entienda el poder de transformación que tiene en sus manos, ahí es a donde va a impactar más a las personas. Entonces yo pensaba en muchos famosos que cuando cuentan su historia, en su mayoría, siempre tienen un maestro que creyó en ellos, que los impactó. Y aquí tenemos a Oprah. ¿Qué sería el mundo sin Oprah? ¿Qué sería Microsoft sin Bill Gates? Que aunque él se salió de la universidad, él dice que él no sería la persona que es ahora sin la influencia de sus profesores de matemáticas y de drama. ¿Verdad? Sí. John Legend, el cantautor John Legend, dice que él fue completamente impactado por sus maestros, la doctora, la poetisa Maya Angelou, la escritora. Entonces estamos hablando que son personas de mucho éxito que no desconocen la influencia de un buen maestro. Entonces, yo siento que como la relevancia de un docente va a estar, no lo dudo, pero va a ser más significativo cuando se entienda, cuando sepa el poder de transformación que tiene cada uno en sus manos. Así es. Fíjese que hay una frase interesante, nos hemos enfocado mucho, y sin tocar tema de política y todo esto, pero mucho que Francisco Morazán, que la cátedra morazánica, pero se nos olvida que tenemos un personaje interesante aquí en Honduras, en la historia, José Cecilio del Valle, y él tiene una frase que a mí me encanta y me ha impactado mucho. Él dice que la educación es crear a alguien que nunca había existido, que ese es el papel importante de la educación. Entonces, así como dice usted, un buen docente es capaz de llevar hasta las estrellas y sin límite a una persona, a un niño, empezando, a un joven, y luego que se convierte en una persona que de verdad genera un impacto grande. Pero aquí hay un punto importante, Ana María, que es parte del enfoque de Faros, porque la profesión docente es compleja. Usted nos lo acaba de contar con su historia. La sociedad ha olvidado, como le decíamos antes, que los docentes son madres, padres, esposos, esposas, hijas, hijos, tías, tíos, y muchas cosas más. Los docentes son seres humanos integrales que tienen problemas como todos. ¿Qué opina usted, Ana María, de cómo hemos precarizado la profesión docente en Honduras y en Latinoamérica? Yo pienso que esto no es algo exclusivo de Honduras y Latinoamérica, sino que del mundo. Yo sigo muchos docentes, extraordinarios docentes, con mucho impacto en Estados Unidos, y yo veo y yo les escucho cómo, aunque están teniendo un gran impacto y que sí es su pasión, que en algún momento más temprano que tarde están pensando dejar la profesión docente. Entonces sí es algo que alarma y que es algo que preocupa, porque yo siento que los docentes en muchas medidas, en mi caso, o sea, lo confieso, muchas veces no nos sentimos validados. Sí. No nos sentimos validados por la sociedad entera, porque en muchas ocasiones no se nos da el crédito o la relevancia de lo que somos, ¿verdad? Claro. Los padres de familia muchas veces no nos apoyan, ¿verdad? Entonces, yo ni siquiera voy a hablar de los alumnos, porque en realidad los alumnos son un reflejo de la casa. Claro. Entonces, no puedo decir, es que es culpa del alumno, es culpa del niño, sino que también de su entorno, ¿verdad? Porque, y ¿sabe qué? Muchas veces el padre de familia no tiene la culpa, porque ese padre de familia también está pasando por situaciones que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender. Entonces está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, o como fue criado él. Entonces es bastante complejo. Sí. Pero sí quiero mencionar que la pandemia fue
igual que como en muchos ámbitos de todos los trabajos, la pandemia marcó un antes y un después. Sí. Se dieron muchas cosas. Se dieron padres de familia que valoraron más la profesión docente, y también hubo un montón de padres de familia que fueron bien rápidos a decir que no estábamos haciendo nada, que estábamos felices en la casa. Y lo que tal vez el padre de familia no se ponía a pensar es que también nosotros estábamos con una situación que nunca se había vivido antes. Sí. Entonces yo siempre uso la expresión de que estábamos piloteando un avión en llamas y sin saber cómo volar. Entonces fueron momentos bien difíciles, pero que al final del día, pues en mi caso, pues, yo voy a hablar de mi experiencia. Nuestra escuela, pues sí, como tenía esa visión, sí contaba con algunas herramientas que nos hicieron enfrentar la pandemia más rápido. Y mucho más rápido y mucho más eficiente que otras escuelas. Pero no solo fue las herramientas, sino que también esa disponibilidad al cambio, esa flexibilidad que nosotros manejábamos dentro de la cultura de nuestra escuela, de nuestra aula de clases. Para nosotros fue entonces mucho más sencillo poner en el centro otra vez nuestro porqué, para quién lo hacíamos y por qué lo hacíamos. Entonces fue un proceso que, aunque fue difícil, honestamente yo miro la pandemia como algo súper gratificante para mí, y que logró inclusive impulsar a Sunshine a otro nivel. Pero fue esa adaptación al cambio, ¿verdad? Y para servir a nuestra comunidad educativa. Como los obstáculos, Ana María, al fin y al cabo son los que nos impulsan a ser mejores. Así interesante. Fíjese que, la verdad, insisto, yo admiro mucho el trabajo que ustedes hacen, y he tenido la oportunidad este año de estar en la conversación que tuvieron en el evento para el Día de la Mujer, donde estaban varias de sus niñas, mostrando que realmente la mujer debemos de empoderar ese papel que ustedes juegan en nuestra sociedad, y que verdaderamente a veces nos falta poder tener esa apertura, porque son tan talentosas.